Muy buenos días. Muchas gracias por encontrarse una vez más con nosotros en el estudio de la Escuela Sabática. Quiero recordarle que durante este trimestre estamos estudiando este tema muy importante que es peregrinando por el desierto. Y en esta semana que ya vamos avanzados, estamos estudiando este tema muy importante que es la jornada alrededor de Edom. Y el texto de memoria que estamos aprendiendo y que estoy seguro que usted ya se lo sabe, se encuentra en el libro de Juan, capítulo 3, en el verso número 14, y nos dice así: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Muy bien, con este pensamiento quiero invitarle a que vayamos a Dios en oración. Acompáñeme a orar. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Estamos muy agradecidos en esta mañana por permitirnos la vida y la salud, porque nos permite aún poder tener los estudios para que podamos aprender su voluntad. Pedimos que su buen espíritu pueda estar en nuestro medio, que sus ángeles puedan asistirnos y puedan acompañarnos durante el resto del día. Guárdanos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio para el día de hoy. Y el apartado para el día de hoy se titula Mordidos por las serpientes. Y nuestra primera pregunta nos dice así: a causa de las murmuraciones injustificadas del pueblo, ¿a quiénes permitió el Señor entrar en el campamento de Israel? Muy bien, el pueblo estaba murmurando constantemente contra Dios. Y a causa de esto, Dios les protegía de mil maneras, les daba agua, les daba comida, les daba todo lo necesario. Pero el pueblo aún así murmuraba. Muy bien, Dios entonces permitió que pasase algo. ¿Qué fue lo que pasó? Permitió que alguien o algo entrara en el campamento para mostrar realmente qué es lo que estaba pasando. Pero veamos qué fue. Vayamos a la palabra de Dios, acompáñame a leer allí, en el libro de Números, capítulo 21, y ahí vamos a leer el verso número 6, y dice así: y el Eterno envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucha gente de Israel. La palabra de Dios nos dice que Dios permitió que las serpientes llegasen. Recuerden que ellos estaban caminando por un desierto, y en el desierto hay serpientes, pero ninguna de ellas había atacado al pueblo durante su trayecto, durante el tiempo que peregrinaron en el desierto. Pero ahora Dios permitió que estas serpientes ardientes viniesen al campamento y mordiesen al pueblo, y mucha gente del pueblo murió. El texto parece muy simple, pero tiene mucho significado y es muy interesante. También es muy importante aprender las lecciones que están contenidas en ese texto. Para eso quiero invitarlo a que vayamos a leer el párrafo que se encuentra en La Pluma Inspirada, en el siguiente material, que es Patriarcas y Profetas, página 456, y nos dice así: porque había estado escudado por el poder divino, Israel no se había dado cuenta de los innumerables peligros que lo habían rodeado continuamente. En su ingratitud e incredulidad había declarado que deseaba la muerte, y ahora el Señor permitió que la muerte le sobreviniera. Muy bien, entonces estaba tan ocupado en murmurar que había dejado de ver cómo Dios le estaba protegiendo constantemente de diferentes peligros. Hay peligros que podemos ver y hay peligros que no vemos, pero debemos ser agradecidos con Dios porque Dios nos protege de ambos. Muy bien, así que el pueblo dijo: ojalá hubiésemos muerto, ojalá muriésemos, y ahora Dios les estaba permitiendo que esto ocurriese. Y veamos lo que pasó. Quiero que me acompañe a leer el siguiente párrafo que se encuentra en Patriarcas y Profetas, página 456, y nos dice así: las serpientes venenosas que polulaban en el desierto, eran llamadas serpientes ardientes a causa de los terribles efectos de su mordedura, pues producía una inflamación violenta y la muerte al poco rato. Cuando la mano protectora de Dios se apartó de Israel, muchísimas personas fueron atacadas por estos reptiles venenosos. Muy bien, serpientes ardientes. Estas mordían, tenían un veneno terrible, había una inflamación, y entonces después de esto la gente moría. Cuando Dios les quitó la protección, entonces estas serpientes comenzaron a llenar el campamento, comenzaron a morder a muchos israelitas y comenzaron a morir muchos israelitas también. Muy bien, pero hay más todavía. Quiero que me acompañe a leer la siguiente parte. Patriarcas y Profetas, página 456. Veamos lo que nos dice.
Hubo entonces terror y confusión en todo el campamento. En casi todas las tiendas había muertos o moribundos. Nadie estaba seguro. A menudo rasgaban el silencio de la noche gritos penetrantes que anunciaban nuevas víctimas. Todos estaban atareados para asistir a los dolientes, o con cuidado angustioso trataban de proteger a los que aún no habían sido heridos. Entonces había una confusión terrible. No se sabía en qué momento iba a morderte una serpiente, y de repente se escuchaba el grito de que ya lo mordió, y los que todavía estaban bien estaban tratando de cuidar a los que ya habían sido mordidos, y algunos eran protegidos, pero nadie estaba seguro allí, pues la protección de Dios se había retirado del campamento. Muy bien, pero hay más todavía. Quiero que me acompañe a leer la siguiente parte. Veamos cómo nos dice. Ninguna murmuración salía ahora de sus labios cuando comparaban sus dificultades y pruebas anteriores con los sufrimientos por los cuales estaban pasando ahora. Aquellas les parecían baladíes. ¿Se da cuenta? A veces nosotros murmuramos contra Dios por cosas muy simples, pero cuando realmente vienen los problemas, entonces se nos olvida, porque aquello es insignificante en relación con las cosas que pasamos en ese instante, así como le pasaba al pueblo de Israel. ¿Nos damos cuenta? Tenemos que tener cuidado de esa murmuración, porque a veces decimos, pues ojalá pasase esto otro, y a veces Dios nos concede aquello que nosotros pedimos. Muy bien, pero vamos a nuestra siguiente pregunta. Acompáñeme. ¿Qué hizo el pueblo cuando se dio cuenta de que el Señor los estaba castigando por su conducta rebelde, y qué remedio se les proporcionó? El pueblo se dio cuenta, ¿no?, que ellos habían estado murmurando, y ahora se dio cuenta que Dios los estaba castigando. ¿Qué remedio se les da? Algo tendrían que hacer. Muy bien, se les proporciona un remedio. Vayamos a la palabra de Dios para ver qué es lo que nos dice allí. Leamos en el libro de Números, capítulo 21, y ahí vamos a leer el verso número 7 hasta el verso número 9, y nos dice así: Entonces el pueblo vino a Moisés y dijeron: hemos pecado al hablar contra el Eterno y contra ti. Ruega al Eterno que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y el Eterno dijo a Moisés: haz una serpiente abrasadora y ponla sobre un mástil. Y todo el que haya sido mordido y la mire vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un mástil. Y cuando alguien era mordido por alguna serpiente, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Qué remedio más interesante? Dios le dijo a Moisés: hazte una serpiente similar a la que les está mordiendo, y cualquiera que la mire va a ser sanado. Así que esto fue lo que se realizó. Este fue el remedio que Dios proveyó para esta situación tan desesperante que estaba viviendo el pueblo de Israel. Pero vamos un poquito más allá y leamos lo que la pluma inspirada nos habla en relación a este asunto. Veamos qué es lo que nos dice Patriarcas y Profetas, página 457. Ahí nos dice así: Dios le ordenó a Moisés que hiciese una serpiente de bronce, semejante a las vivas, y que la levantara ante el pueblo. Todos los que habían sido picados habían de mirarla y encontrarían alivio. Muy bien, este fue el remedio que Dios les dio, una serpiente que ellos tenían que voltear a ver. Muy bien, pero hay más. Nuestro párrafo no concluye allí. Quiero que me acompañe a leer la siguiente parte de este párrafo, que nos dice así: la gente sabía perfectamente que en aquella serpiente de bronce no había poder alguno para ocasionar un cambio tal en los que la miraban. La virtud curativa venía únicamente de Dios, y en su sabiduría eligió esta manera de manifestar su poder. Entonces la gente estaba consciente de estas situaciones. Simple y sencillamente ahora ellos tenían que ejercer fe, porque esta era la forma que Dios había provisto para que la gente se sanase, los que habían sido mordidos por la serpiente. Pero hay más todavía. Quiero que me acompañe a leer la siguiente parte de este párrafo. Nos dice así: mediante este procedimiento sencillo se le hizo comprender al pueblo
que esta calamidad le había sobrecogido como consecuencia directa de sus pecados. También se le aseguró que mientras obedecieran a Dios, no tenían motivo de temor, pues Él los preservaría de todo mal. Una lección muy importante que aprender. Esto es, la protección viene de Dios. Cuando no le quieres obedecer, entonces la protección se quitaba. Muy bien, pero mientras obedecieran a Dios, estaba asegurada la protección durante su estadía en el desierto. Muy bien, lecciones que tenemos que aprender. Todo y todos dependemos de Dios. Muy bien, mientras obedezcamos a Dios, Dios está con nosotros y nos cuida de todo mal. Muy bien, pero nuestro estudio concluyó aquí. Quiero invitarle a que vayamos a Dios en oración. Acompáñeme a orar. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Estamos muy agradecidos por permitirnos la vida, la salud. Estamos muy agradecidos porque en su misericordia nos muestra estas lecciones importantes para que confiemos en Dios constantemente y podamos entender nuestra dependencia constante de Él para nuestra seguridad y nuestra paz en esta tierra. Queremos pedir que usted nos ayude cada día y queremos agradecer por su constante cuidado de aquellos peligros que nos damos cuenta y aún de aquellos que no sabemos. Pedimos que continúe con nosotros durante el resto del día, que pueda bendecir a cada uno que nos ha estado escuchando y ha participado de estos estudios. Pedimos todo esto sin merecer nada, pero todo lo queremos confiar y lo queremos agradecer en el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerde que le esperamos el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.